Una madre soltera encontró a un millonario enterrado vivo, pero lo que él susurró la dejó en shock. «Mamá, por favor». Mateo se aferraba al brazo de Camila mientras ella intentaba ayudar al hombre herido. «Está muy mal. Tienes que hacer algo». Camila presionaba con fuerza la herida en el pecho del desconocido, sus manos manchadas de tierra y sangre. El hombre había sido golpeado brutalmente antes de ser enterrado vivo en el bosque. Sus ojos se movían bajo los párpados cerrados, luchando por mantenerse consciente. «Tranquilo, mi amor», murmuró Camila sin apartar la vista del herido. «Voy a salvarlo, pero necesito que corras al pueblo y busques al doctor Ramírez. ¿Puedes hacerlo?» El hombre abrió los ojos de repente, agarrando la muñeca de Camila con una fuerza desesperada. Sus labios se movían tratando de formar palabras. «No, no», susurró con voz ronca. «No confíes en nadie, ni siquiera en mí». Camila se quedó helada. ¿Qué significaban esas palabras? El hombre la miraba directamente a los ojos, con una intensidad que la asustó. «Ellos vendrán por ti ahora», continuó él, antes de perder la conciencia nuevamente. Todo había comenzado como un domingo tranquilo en Villa Esperanza. Camila había terminado su turno en la clínica del pueblo temprano esa mañana, aprovechando para pasar tiempo de calidad con Mateo. Su hijo de 8 años era lo más importante en su vida, y las caminatas dominicales por el sendero del bosque se habían convertido en su tradición sagrada. «¿Por qué siempre caminamos por el mismo lugar?», había preguntado Mateo mientras saltaba sobre las piedras del sendero. «Porque es nuestro lugar especial», respondió Camila, observando cómo su hijo exploraba cada rincón con curiosidad. «Aquí podemos hablar de todo sin que nadie nos moleste». Camila valoraba estos momentos más que cualquier cosa. Como madre soltera, trabajaba largas horas en la clínica para mantener a flote su pequeña familia. Mateo había crecido sin una figura paterna desde que su expareja los abandonó 5 años atrás, pero ella se había esforzado por darle todo el amor y la estabilidad que necesitaba. «Mamá, escucha». Mateo se había detenido de repente, ladeando la cabeza. «¿Oyes eso?». Camila hizo una pausa, aguzando el oído. Al principio solo escuchó el viento entre los árboles, pero entonces lo oyó también. Un gemido débil, casi inaudible. «Debe ser algún animal herido», dijo tratando de alejar a Mateo del sonido. «Vámonos, ya es tarde». Pero Mateo no se movió. Caminó hacia donde venía el sonido, hasta un área donde la tierra parecía haber sido removida recientemente. «Mamá, mira», señaló el suelo. «Alguien cavó aquí». El gemido se repitió, más claro esta vez. Camila se acercó con cautela, su instinto de enfermera alertándola de que algo estaba terriblemente mal. «Hay alguien ahí abajo», susurró arrodillándose junto a la tierra removida. Sin pensarlo 2 veces comenzó a cavar con las manos. Mateo la ayudó, apartando piedras y ramas. Después de varios minutos de trabajo desesperado, encontraron una mano. «Dios mío», exclamó Camila. «Hay una persona enterrada aquí». Trabajaron juntos para desenterrar al hombre. Estaba inconsciente, con múltiples heridas en la cabeza y el rostro. Su ropa costosa estaba desgarrada y sucia. Camila inmediatamente puso en práctica su entrenamiento médico, revisando sus signos vitales. «Está vivo, pero apenas», murmuró. «Necesita atención médica urgente». Fue entonces cuando el hombre abrió los ojos y pronunció esas palabras inquietantes que la dejaron completamente confundida. Ahora, mientras Mateo corría hacia el pueblo en busca de ayuda, Camila se quedó sola con el desconocido. Su mente daba vueltas tratando de entender qué había querido decir. ¿Por qué no debía confiar en nadie? ¿Y por qué había dicho ni siquiera en mí? El hombre era claramente alguien adinerado, a juzgar por su ropa y el reloj caro que llevaba en la muñeca. Pero, ¿quién era? ¿Y por qué alguien había intentado matarlo de esa manera tan horrible? Camila presionó más fuerte la herida, determinada a mantenerlo con vida, hasta que llegara la ayuda. Pero las palabras del hombre resonaban en su cabeza como una advertencia siniestra. ¿En qué se había metido al salvarlo? ¿Es él?, preguntó el doctor Ramírez, ajustándose los lentes mientras observaba al paciente en la camilla del hospital. ¿Estás segura de que es Sebastián Cortés? Camila miró la pantalla del televisor,
donde aparecía la foto del hombre desaparecido. Era definitivamente el mismo rostro que había encontrado enterrado en el bosque, aunque ahora las heridas lo hacían verse diferente. Sí, es él, confirmó. Pero doctor, ¿quién es exactamente? Un empresario muy importante de Bogotá. Su desaparición ha sido noticia nacional durante 3 días. Su familia ofreció una recompensa de 500 millones de pesos por información sobre su paradero. Camila se quedó sin aliento. 500 millones. Una cantidad que no podía ni imaginar. ¿Y qué hacía en nuestro pueblo?, preguntó Mateo, quien había insistido en acompañar a su madre al hospital. Esa es una muy buena pregunta, respondió el doctor Ramírez. La policía viene en camino. Querrán hablar contigo, Camila. 2 horas después, Camila estaba sentada en la sala de espera cuando Sebastián despertó. Las enfermeras la llamaron porque él había estado preguntando por la mujer que me salvó. «Hola», dijo Sebastián con voz débil cuando ella entró a la habitación. «¿Tú eres la que me encontró?» «Sí, junto con mi hijo». Camila se acercó cautelosamente. «¿Cómo te sientes?» «Como si me hubiera atropellado un camión». Intentó sonreír, pero hizo una mueca de dolor. «¿Puedes decirme dónde estoy exactamente?» «En el hospital de San Miguel, cerca de Villa Esperanza. Es donde vivo». Sebastián frunció el ceño, como tratando de recordar algo. «Villa Esperanza», repitió lentamente. No recuerdo haber estado ahí antes». «¿Recuerdas lo que te pasó?», preguntó Camila. Sebastián cerró los ojos, concentrándose. «Fragmentos. Recuerdo una reunión. Alguien en quien confiaba. Después todo se vuelve borroso hasta que desperté contigo». Durante los siguientes días, Camila visitó regularmente a Sebastián. Su trabajo en la clínica del pueblo le daba cierta flexibilidad, y algo la atraía hacia ese hombre misterioso. Mateo también había desarrollado una fascinación por Sebastián, quien le contaba historias sobre tecnología y le enseñaba juegos en su teléfono. «Mi mamá es la mejor enfermera del mundo», le dijo Mateo una tarde. «Ella cuida a todos en el pueblo». «Puedo verlo», respondió Sebastián observando cómo Camila revisaba sus vendas con cuidado profesional. «¿Y tu papá?» «No tengo papá», dijo Mateo sin tristeza, como si fuera un hecho normal. «Solo estamos mamá y yo. Pero estamos bien así». Camila sintió una punzada en el pecho. Siempre había tratado de proteger a Mateo del dolor del abandono, pero sabía que su hijo anhelaba una figura paterna. «Mateo tiene razón», dijo Sebastián suavemente. «Tu mamá es muy especial». Sus ojos se encontraron, y Camila sintió algo que no había experimentado en años. Una conexión, una chispa que la asustó por su intensidad. «¿A qué te dedicas exactamente?», preguntó ella tratando de cambiar el tema. «Tengo una empresa de tecnología. Desarrollamos software de seguridad para empresas y para el gobierno también». Sebastián hizo una pausa, como si estuviera recordando algo importante. «Software de seguridad», continuó lentamente. «Sistemas que pueden rastrear comunicaciones, monitorear actividades. Creo que por eso me atacaron». «¿Qué quieres decir?» «Estaba investigando algo que alguien no quería que descubriera, pero no puedo recordar todos los detalles aún». Esa noche, Camila regresó a casa con una mezcla de emociones. Mateo no paraba de hablar sobre Sebastián durante la cena. «¿Crees que se quedará aquí?», preguntó su hijo. «Me gusta hablar con él. Sabe muchas cosas interesantes». «No lo sé, mi amor. Probablemente regrese a Bogotá cuando esté mejor. Pero podría quedarse, ¿verdad? Dijo que nuestro pueblo es bonito». Camila sonrió tristemente. Sabía que Mateo se estaba encariñando demasiado con Sebastián, y eso la preocupaba. Los hombres como él no se quedaban en lugares como Villa Esperanza. Al día siguiente, Sebastián recibió el alta médica. Para sorpresa de Camila, él le pidió recomendaciones sobre dónde podría hospedarse en el pueblo. «¿No vas a regresar a Bogotá?», preguntó ella. «Todavía no. Necesito tiempo para recuperar completamente mi memoria. Además», la miró directamente, «me gusta este lugar y las personas que he conocido aquí». Camila sintió que se sonrojaba. ¿Estaba hablando de ella? «Hay una posada cerca de la plaza», le dijo. «Doña María renta habitaciones limpias y baratas». «Perfecto. Y Camila». «Gracias».
Por salvarme la vida. No sé cómo podré pagarte. No me debes nada, respondió ella. Cualquiera habría hecho lo mismo. No, dijo Sebastián, tomando suavemente su mano. No cualquiera. Tú eres especial. Esa noche, mientras ayudaba a Mateo con la tarea, Camila no podía dejar de pensar en Sebastián. Había algo en él que la intrigaba, más allá de su atractivo físico o su riqueza. Era la vulnerabilidad que veía en sus ojos, la forma en que trataba a su hijo con genuino cariño. Pero también recordaba sus palabras de advertencia del primer día. No confíes en nadie, ni siquiera en mí. ¿Qué había querido decir con eso? ¿Y por qué, a pesar de la advertencia, se sentía cada vez más atraída hacia él? ¿En serio vas a instalar todo eso en la clínica?, preguntó Camila, observando cómo Sebastián supervisaba la llegada de varios equipos médicos nuevos. «Es lo menos que puedo hacer», respondió él dirigiendo a los técnicos. «Tu clínica salva vidas todos los días. Merece tener la mejor tecnología disponible». Habían pasado 2 semanas desde que Sebastián recibió el alta médica y, para sorpresa de todos, había decidido quedarse en Villa Esperanza indefinidamente. Había alquilado la habitación de doña María y poco a poco se había integrado a la vida del pueblo. «Pero esto debe costar una fortuna», insistió Camila. «No puedo aceptarlo». «Claro que puedes», Sebastián se acercó a ella. «Camila, tengo más dinero del que podré gastar en toda mi vida. Déjame ayudar al pueblo que me dio refugio cuando más lo necesitaba». La verdad era que Sebastián había encontrado algo en Villa Esperanza que nunca había tenido en Bogotá: paz genuina y una conexión real con las personas, especialmente con Camila y Mateo. «Sebastián», gritó Mateo corriendo hacia ellos después de la escuela. «¿Ya llegaron las computadoras para la clínica?» «Sí, campeón». Sebastián levantó al niño. «¿Quieres ayudarme a instalarlas?» «Sí». Mateo se emocionó. «Mamá, ¿puedo?» Camila observó la interacción entre ellos con el corazón apretado. En solo 2 semanas, Sebastián se había convertido en la figura paterna que Mateo siempre había necesitado. El niño había florecido bajo su atención, y eso la llenaba de alegría y terror a la vez. Esa tarde, mientras trabajaban juntos en la clínica, Camila no pudo evitar preguntarle directamente: «¿Por qué sigues aquí realmente?». Sebastián dejó de revisar uno de los monitores nuevos y la miró. «¿Quieres la respuesta diplomática o la verdad?». «La verdad, porque por primera vez en mi vida me siento en casa, y porque…». Hizo una pausa acercándose a ella. «Porque me estoy enamorando de ti». Camila sintió que se le cortaba la respiración, las palabras que había estado esperando y temiendo escuchar al mismo tiempo. «Sebastián, sé que es complicado», continuó él. «Sé que soy un desconocido que apareció de la nada con problemas que ni siquiera entiendo completamente. Pero lo que siento por ti y por Mateo es real». Antes de que Camila pudiera responder, él se acercó y la besó suavemente. Fue un beso lleno de ternura y promesas no dichas. Cuando se separaron, ella tenía lágrimas en los ojos. «Yo también siento algo por ti», admitió, «pero me da miedo». ¿Sabe por qué? Porque hombres como tú no se quedan en lugares como este, y cuando te vayas destrozarás el corazón de mi hijo, y el mío también. Esa noche, durante la cena en casa de Camila, los 3 parecían una familia real. Sebastián ayudó a Mateo con la tarea de matemáticas, mientras Camila preparaba la comida. La normalidad de la escena era hermosa y aterradora. «¿Sebastián puede venir a mi obra de teatro de la escuela?», preguntó Mateo. «Claro que sí», respondió Sebastián antes de que Camila pudiera hablar. «No me la perdería por nada». Después de que Mateo se fue a dormir, Camila y Sebastián se quedaron en la sala hablando sobre sus vidas. «¿Nunca te casaste?», preguntó ella. «Estuve comprometido una vez», Sebastián miró por la ventana, «pero ella estaba más interesada en mi dinero que en mí. Terminamos cuando descubrí que me engañaba con mi socio comercial». «¿Tu socio comercial?». «Ricardo Mendoza. Éramos amigos desde la universidad, construimos la empresa juntos. Pero la ambición puede corromper a las personas». Algo en la forma en que dijo el nombre hizo que Camila se sintiera incómoda, aunque no sabía por qué. Al día siguiente, Camila notó un auto extraño estacionado frente a su casa. Cuando salió para ir al trabajo, el auto arrancó y se fue lentamente.
Durante su turno en la clínica, recibió una llamada extraña. «¿Camila Herrera?», dijo una voz masculina desconocida. «Sí. ¿Quién habla?». «Una persona que quiere ayudarla. Aléjese del hombre que rescató. No es quien dice ser». La línea se cortó antes de que pudiera responder. Esa tarde, cuando le contó a Sebastián sobre la llamada, él se puso muy serio. «¿Reconociste la voz?». «No, nunca la había escuchado antes». Camila se sintió asustada. «Sebastián, ¿qué está pasando?». Él la tomó de las manos. «No lo sé exactamente, pero voy a protegerte. A ti y a Mateo, te lo prometo». Esa noche Camila despertó por un ruido extraño. Se asomó por la ventana y vio una sombra moviéndose cerca de su casa. Su corazón comenzó a latir aceleradamente. Tomó su teléfono y le mandó un mensaje a Sebastián. «Hay alguien afuera de mi casa». En menos de 5 minutos, Sebastián estaba ahí con una linterna, revisando el perímetro de la casa. «No hay nadie ahora», le dijo, «pero alguien estuvo aquí, hay huellas frescas en el jardín». «¿Qué quieren de nosotros?», preguntó Camila, abrazando a Mateo, quien había despertado por el ruido. «No lo sé», admitió Sebastián, «pero desde mañana voy a contratar seguridad para que los vigile discretamente». «¿Seguridad?». «Sebastián, esto se está volviendo demasiado peligroso. Por eso mismo necesitan protección. Camila, lo que me pasó a mí no fue un asalto común. Alguien quería eliminarme y ahora saben que ustedes me ayudaron». Esa revelación cayó sobre Camila como un balde de agua fría. Al salvar a Sebastián, había puesto en peligro a su hijo sin saberlo. «Tal vez deberías irte», dijo ella con voz temblorosa, «regresar a Bogotá y resolver tus problemas lejos de nosotros». «No», Sebastián la abrazó. «No los voy a abandonar. Vamos a encontrar una solución juntos». Pero mientras él la consolaba, Camila no podía dejar de pensar en las palabras de advertencia que Sebastián había pronunciado el primer día. «No confíes en nadie, ni siquiera en mí». ¿Qué secretos le estaba ocultando el hombre del que se estaba enamorando? «¿Desde cuándo recuerdas todo?». La voz de Camila temblaba de rabia y dolor mientras confrontaba a Sebastián en la clínica vacía. Sebastián cerró los ojos, sabiendo que este momento llegaría tarde o temprano. «Desde la segunda semana», admitió. «Recuperé la memoria completamente hace 10 días». «¿10 días?» Camila se alejó de él como si hubiera visto una serpiente. «Has estado mintiéndome durante 10 días». Todo había comenzado esa mañana, cuando Camila encontró una carpeta que se le había caído a Sebastián de su mochila. Dentro había documentos detallados sobre Ricardo Mendoza, fotografías de vigilancia y lo más devastador de todo, un informe médico que confirmaba que su amnesia había terminado hace una semana y media. «Camila, déjame explicarte». «No», gritó ella, «no quiero más mentiras. ¿Sabes lo que más me duele? Que yo te abrí mi corazón, dejé que Mateo se encariñara contigo y todo este tiempo me has estado engañando». Sebastián intentó acercarse, pero ella retrocedió. «Te mentí para protegerte». «Esa es otra mentira». Las lágrimas corrían por las mejillas de Camila. «Si realmente quisieras protegerme, te habrías ido, pero te quedaste porque te convenía, ¿verdad? La vida simple del pueblo, la mujer ingenua que te salvó». «Eso no es cierto». Sebastián elevó la voz por primera vez. «Me quedé porque me enamoré de ti, porque por primera vez en mi vida encontré algo real, algo que vale la pena. ¿Y por eso me mentiste? ¿Por eso le mentiste a mi hijo que te ve como un padre?». Esas palabras golpearon a Sebastián como un puñetazo. Sabía que tenía razón. «Camila, sí, recuerdo todo. Recuerdo que Ricardo, mi socio, me traicionó. Recuerdo la reunión donde descubrí que estaba vendiendo nuestra tecnología a carteles de droga. Recuerdo que cuando lo confronté, él organizó mi secuestro. ¿Y por qué no me dijiste la verdad? Porque sabía que harías exactamente lo que estás haciendo ahora». Sebastián se pasó las manos por el cabello. «Sabía que si conocías el verdadero peligro, me pedirías que me fuera, y no podía perderte». «¿No podías perderme?». Camila se rió amargamente. «¿Pero sí podías mentirme todos los días? ¿Mirarme a los ojos y fingir que no recordabas nada?». «Iba a decírtelo». «¿Cuándo? ¿Después de la boda? ¿Después de que Mateo te dijera papá?». El silencio se extendió entre ellos.
Sebastián sabía que no había excusa para lo que había hecho. «Camila, por favor». «No». Ella se limpió las lágrimas. «No puedo hacer esto. No puedo estar con alguien que me miente así. Y no puedo exponer a mi hijo a más peligro». «¿Qué estás diciendo?» «Que quiero que te vayas hoy. Regresa a Bogotá y resuelve tus problemas lejos de nosotros». «Camila, vete», gritó, antes de que llegue Mateo de la escuela y tenga que explicarle por qué el hombre que pensaba que lo quería se está yendo. Sebastián la miró por última vez, memorizando su rostro. «Te amo», dijo simplemente. «Si me amaras, nunca me habrías mentido». Esa tarde Sebastián hizo las maletas con el corazón destrozado. Doña María, quien había escuchado los gritos desde la clínica, lo miraba con tristeza. «¿De verdad se va?», le preguntó. «Es lo mejor para todos». «¿Lo es?», porque Mateo ha estado llorando desde que llegó de la escuela. Y Camila parece un alma en pena. Sebastián cerró los ojos. Sabía que estaba lastimando a las dos personas que más amaba en el mundo, pero ya no tenía opción. Cuando se dirigía hacia su auto, Mateo apareció corriendo. «¡Sebastián! ¡Espera!». El niño se colgó de su brazo, llorando. «¿Por qué te vas? ¿Hice algo malo?». Sebastián se arrodilló frente a él, tratando de no llorar también. «No, campeón, tú no hiciste nada malo. Eres el niño más maravilloso del mundo. Entonces quédate. Mamá está triste, pero se le pasará. Siempre se le pasa cuando está enojada. Esta vez es diferente, Mateo». «¿Ya no me quieres?». «Te quiero más que a nada en el mundo. Por eso me tengo que ir. Para protegerte». Sebastián abrazó al niño, memorizando su olor, su calidez. «¿Vas a regresar?». «No lo sé». Camila apareció en la puerta, con los ojos rojos de llorar. «Mateo, ven acá». El niño corrió hacia su madre, pero siguió mirando a Sebastián. «Cuida a tu mamá, ¿sí?», le dijo Sebastián. «Eres el hombre de la casa ahora». Sebastián subió al auto y se alejó sin mirar atrás, aunque cada fibra de su ser le gritaba que regresara. Una vez en Bogotá, se sumergió en la investigación contra Ricardo. Contrató los mejores detectives privados, abogados, y comenzó a reunir evidencia para exponerlo. Pero cada noche se quedaba despierto pensando en Camila y Mateo. Mientras tanto, en Villa Esperanza, la vida había perdido su color. Camila cumplía con su trabajo mecánicamente, pero había perdido la sonrisa. Mateo preguntaba por Sebastián todos los días, y cada pregunta era como una puñalada en el corazón. «¿Crees que está bien?», preguntó Mateo una noche. «Estoy segura de que sí», mintió Camila. «¿Crees que nos extraña?». Camila no pudo responder esa pregunta sin empezar a llorar. 3 días después de la partida de Sebastián, Camila estaba cerrando la clínica cuando notó el mismo auto extraño que había visto semanas atrás. Esta vez no se alejó cuando la vio. 2 hombres se bajaron y caminaron hacia ella. «¿Camila Herrera?». «¿Quién pregunta?». «Necesitamos que venga con nosotros». «¿Por qué?». «Su amigo Sebastián tiene algo que nos pertenece, y usted nos va a ayudar a recuperarlo». Camila trató de correr, pero el segundo hombre ya estaba detrás de ella. Antes de que pudiera gritar, sintió un pinchazo en el brazo y todo se volvió negro. Cuando despertó, estaba en una camioneta en movimiento. Al lado de ella, Mateo lloraba silenciosamente. «¿Mamá? ¿Estás bien?». «Sí, mi amor», susurró, aunque sabía que nada estaba bien. Los habían secuestrado. Y Sebastián, el hombre que había prometido protegerlos, no estaba ahí para salvarlos. «¿Dónde estamos?», susurró Mateo, acurrucándose contra su madre en el piso frío de la cabaña. «No lo sé, mi amor». Camila lo abrazó más fuerte, tratando de transmitirle tranquilidad aunque por dentro estaba aterrorizada. «Pero todo va a estar bien, te lo prometo». Habían estado cautivos durante 2 días en esa cabaña perdida en las montañas. Sus captores eran 3 hombres que apenas les hablaban. Solo les daban agua y comida una vez al día. Camila había tratado de memorizar cada detalle del lugar por si tenían oportunidad de escapar. La puerta se abrió y entró un hombre elegante que Camila no había visto antes. Era alto, de unos 40 años, con traje caro y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Señora Herrera», dijo con voz educada, «lamento las condiciones, pero era necesario traerla aquí. ¿Quién es usted? ¿Qué quiere de nosotros?». «Me llamo Ricardo Mendoza».
Y creo que Sebastián le ha hablado de mí. El corazón de Camila se detuvo. Ricardo, el socio de Sebastián, el que lo había traicionado. Sí, respondió con voz temblorosa. Usted fue quien trató de matarlo. Ricardo se sentó en una silla frente a ellos, cruzando las piernas con tranquilidad. Sebastián siempre fue demasiado idealista. Construimos una empresa millonaria juntos, desarrollamos tecnología revolucionaria, y él quería desperdiciarla en proyectos benéficos y contratos gubernamentales mal pagados. Y por eso intentó asesinarlo. Por eso intenté razonar con él, pero cuando descubrió mis acuerdos privados con ciertos clientes internacionales, se volvió un problema que necesitaba solución. Camila entendió. Ricardo estaba vendiendo la tecnología de seguridad a organizaciones criminales. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros?, preguntó. Sebastián ya no está en nuestras vidas. Ricardo sonrió de manera siniestra. Oh, pero él va a regresar. Verá, señora Herrera, Sebastián siempre ha sido predecible. Es un hombre de códigos morales y jamás permitirá que las personas que ama sufran por su culpa. Él no va a venir, mintió Camila. Ni siquiera sabe que estamos aquí. ¿En serio? Ricardo sacó un teléfono. Porque le mandé esto hace una hora. En la pantalla había una foto de Camila y Mateo atados en la cabaña. Debajo, un mensaje que decía: «Tienes 24 horas para entregarte o ellos mueren». ¿Ya respondió?, preguntó Ricardo a uno de sus hombres. Sí, jefe. Dice que viene en camino. El corazón de Camila se aceleró. Sebastián vendría por ellos, a pesar de todo lo que había pasado entre ellos. ¿Y después qué?, preguntó. ¿Nos mata a los tres? Después recupero el control de mi empresa y elimino todos los cabos sueltos. Ricardo se puso de pie. Es una lástima, señora Herrera. En otras circunstancias habría sido más creativo. Pero Sebastián hizo esto personal cuando involucró a la policía en mis negocios. Esa noche, mientras Ricardo y sus hombres esperaban la llegada de Sebastián, Camila trató de mantener la esperanza. Pero sabía que aunque Sebastián viniera, las posibilidades de que los tres salieran vivos eran mínimas. «Mamá», susurró Mateo, «¿Sebastián va a salvarnos?» «No lo sé, mi amor». «Yo sí lo sé», dijo el niño con una confianza que rompió el corazón de Camila. «Él nos quiere, y la gente que nos quiere no nos abandona». Al día siguiente, al amanecer, escucharon el sonido de un auto acercándose. Ricardo sonrió satisfecho, puntual como siempre. A través de la ventana sucia, Camila vio a Sebastián bajarse de un jeep con las manos levantadas. Incluso a la distancia, podía ver la determinación en su rostro. «¡Sebastián!», gritó Mateo antes de que Camila pudiera detenerlo. «¡Silencio!», ordenó uno de los captores. Ricardo salió a recibir a Sebastián, seguido por sus hombres armados. Camila los observó a través de la ventana, con el corazón en la garganta. «Sebastián», dijo Ricardo como si fuera una reunión de negocios, «te ves bien para ser un hombre muerto». «Suéltalos, Ricardo», respondió Sebastián. «Tu problema es conmigo, no con ellos. Pero ellos son mi garantía de que cooperarás. Entra, tenemos mucho de qué hablar». Cuando Sebastián entró a la cabaña, sus ojos inmediatamente buscaron a Camila y Mateo. El alivio en su rostro al verlos vivos fue evidente. «¿Están bien?», preguntó. «Sí», respondió Camila, aunque su voz temblaba. «¿Qué escena tan conmovedora?», interrumpió Ricardo. «Sebastián, necesito que me digas dónde están los documentos que robaste de la empresa». «¿Qué documentos?». «Los contratos, las comunicaciones, toda la evidencia que recopilaste antes de desaparecer. Sé que la tienes escondida en algún lugar». Sebastián miró a Camila, después a Mateo y finalmente a Ricardo. «Los entregué a la fiscalía hace 3 días», mintió. «Ya es demasiado tarde, Ricardo, tu red está expuesta». El rostro de Ricardo se transformó en una máscara de furia. «Mientes, la fiscalía habría actuado ya. Les pedí que esperaran 72 horas, para darme tiempo de sacar a Camila y Mateo del país, lejos de tu venganza». Ricardo le dio una bofetada que resonó en toda la cabaña. «Siempre fuiste demasiado noble para tu propio bien. Y tú siempre fuiste demasiado ambicioso para el tuyo. ¿Sabes qué?». Ricardo sacó una pistola. «Ya no necesito los documentos. Si la fiscalía los tiene, eliminar a los testigos principales será suficiente
para crear dudas razonables. Camila sintió que se le helaba la sangre. Ricardo planeaba matarlos a los tres. Pero primero, continuó Ricardo, quiero que sepas que todo esto es culpa tuya, Sebastián. Si no hubieras sido tan terco, ella y el niño estarían seguros en su pueblito, viviendo sus vidas insignificantes. No, dijo Sebastián con voz firme. La culpa es completamente mía. Pero ellos no tienen nada que ver con nuestros problemas de negocios. Ahora sí tienen que ver. Ricardo apuntó la pistola hacia Mateo y Camila se interpuso instintivamente. «No», gritó. «Si va a dispararle a alguien, dispáreme a mí». En ese momento crítico, cuando todo parecía perdido, Mateo hizo algo que nadie esperaba. El niño sacó discretamente de su bolsillo un pequeño dispositivo que Sebastián le había regalado semanas atrás. Un rastreador GPS con botón de emergencia. Sin que nadie se diera cuenta, presionó el botón rojo. El sonido de sirenas a lo lejos comenzó a escucharse 5 minutos después. ¿Qué es ese ruido? Ricardo se acercó a la ventana con la pistola aún apuntando hacia Camila y Mateo. El sonido de las sirenas se hacía cada vez más fuerte. Los hombres de Ricardo corrieron hacia las ventanas nerviosos. «Jefe, hay carros de policía subiendo por el sendero», reportó uno de ellos. «Al menos 6 patrullas». «Imposible», rugió Ricardo. «Nadie sabía de este lugar». Sebastián miró hacia Mateo, quien discretamente le mostró el pequeño dispositivo GPS. Una sonrisa de orgullo apareció en el rostro de Sebastián a pesar del peligro. «Mateo», susurró, «eres el niño más inteligente del mundo». «¡Silencio!», gritó Ricardo desesperado. «Si es una trampa, los mato a los 3 aquí mismo». «No es una trampa», dijo Sebastián levantando las manos. «Yo vine solo, tal como acordamos». Pero las sirenas ya estaban muy cerca. Los hombres de Ricardo comenzaron a entrar en pánico. «Jefe, tenemos que irnos», gritó uno de ellos. «La policía va a rodear el lugar». Ricardo miró hacia la puerta calculando sus opciones. Su rostro mostraba la desesperación de un hombre acorralado. «Si no puedo tener la empresa», murmuró, «al menos me llevaré la satisfacción de destruirte». Apuntó la pistola directamente hacia Sebastián. Camila gritó. Mateo cerró los ojos. Pero en ese momento crítico, cuando Ricardo estaba a punto de apretar el gatillo, Camila se las arregló para soltarse de sus ataduras y se abalanzó sobre él. La pistola se disparó hacia el techo. Los dos cayeron al suelo luchando. Sebastián aprovechó la confusión para liberarse de sus propias ataduras y ayudar a Camila. «Mateo, sal de aquí», gritó Sebastián mientras forcejeaba con Ricardo. Pero antes de que el niño pudiera moverse, la puerta de la cabaña se abrió de par en par. La Policía Nacional irrumpió en el lugar con chalecos antibalas y armas desenfundadas. «¡Policía! ¡Todos al suelo!». Los hombres de Ricardo se rindieron inmediatamente. Ricardo mismo, viendo que todo estaba perdido, soltó la pistola y levantó las manos. «Se acabó, Ricardo», dijo Sebastián, jadeando. «Por fin se acabó». Una hora después, mientras los paramédicos revisaban a Camila y Mateo y la policía se llevaba a Ricardo y sus cómplices, Sebastián se acercó tímidamente a ellos. «¿Están bien?», preguntó con voz suave. «Sí», respondió Camila evitando su mirada. «Gracias por venir». «Por supuesto que vine. Ustedes son lo más importante en mi vida». Mateo se soltó de los brazos de su madre y corrió hacia Sebastián. «Sabía que vendrías», gritó, abrazándolo fuerte. «Le dije a mamá que vendrías». Sebastián cargó al niño, sintiendo que su corazón se reparaba pedazo a pedazo. «Usaste el GPS que te di», le dijo. «Eso nos salvó la vida a todos. Me enseñaste que siempre debo estar preparado para las emergencias». Sebastián miró hacia Camila, quien los observaba con lágrimas en los ojos. «Camila, necesito decirte algo. Necesito decirte la verdad completa». Ella se acercó lentamente. «Ya sé la verdad. Mentiste sobre tu amnesia». «Sí, pero hay más». Sebastián puso a Mateo en el suelo, pero mantuvo una mano en su hombro. «Mentí porque tenía miedo. Miedo de que si sabías lo peligroso que era estar conmigo, me pedirías que me fuera. Y no podía perderte». «Sebastián, no, déjame terminar», continuó él. «Durante toda mi vida he medido mi valor por mi éxito, mi dinero, mis logros. Pero cuando te conocí,
Cuando conocí a Mateo, descubrí lo que realmente significa el amor. Ustedes me salvaron, no solo esa primera tarde en el bosque, sino todos los días después. Las lágrimas corrían por las mejillas de Camila. ¿Y por qué no pudiste confiar en mí lo suficiente para decirme la verdad? Porque soy un idiota, admitió Sebastián. Porque estaba tan acostumbrado a resolver todo, solo que no sabía cómo pedir ayuda. Pero estos últimos días, cuando pensé que podría perderte para siempre, me di cuenta de que prefiero una vida difícil contigo que una vida fácil sin ti. Sebastián se arrodilló frente a ella, tomando sus manos. Camila Herrera, sé que cometí errores terribles, sé que mentí cuando debí ser honesto, pero también sé que te amo más de lo que creí que era posible amar a alguien. Te amo a ti, amo a Mateo, amo la vida que construimos juntos. Sacó un pequeño anillo de su bolsillo. ¿Te casarías conmigo? ¿Dejarías que pase el resto de mi vida compensándote por mis errores y demostrándote que pueden confiar en mí? Camila lo miró por un largo momento. Sebastián podía ver la batalla entre el amor y el miedo en sus ojos. ¿Me prometes que nunca más me mentirás?, preguntó finalmente. Sin importar lo difícil que sea la verdad, te lo prometo, nunca más. ¿Y prometes que no vas a huir cuando las cosas se pongan difíciles? Te prometo que voy a quedarme y luchar por nosotros, sin importar lo que pase. Camila miró hacia Mateo, quien los observaba con esperanza brillando en sus ojos. ¿Qué opinas, mi amor?, le preguntó a su hijo. Que digas que sí, gritó Mateo. Quiero que Sebastián sea mi papá de verdad. Camila se rió entre lágrimas y miró nuevamente a Sebastián. Sí, susurró. Sí, me caso contigo. Sebastián se puso de pie y la besó. Un beso lleno de promesas, perdón y esperanza. Mateo los abrazó a los dos, completando el círculo de su nueva familia. Bajo las estrellas de las montañas colombianas, rodeados por la policía y los paramédicos, que habían sido testigos de su rescate, los tres se abrazaron sabiendo que habían encontrado algo que ningún peligro podría destruir: el amor verdadero. Te amo, susurró Sebastián en el oído de Camila. Yo también te amo, respondió ella. Y esta vez vamos a construir nuestra historia sobre la verdad, no sobre mentiras. Para siempre, prometió él. Para siempre, confirmó ella. Y Mateo, abrazado entre sus padres, sonrió sabiendo que finalmente tenía la familia completa que siempre había soñado. 6 meses habían pasado desde aquel día terrible en las montañas que cambió sus vidas para siempre. El sol de la mañana se filtraba por las ventanas de la moderna clínica de Villa Esperanza, iluminando el rostro sonriente de Camila mientras revisaba los expedientes de sus pacientes. «Buenos días, doctora Cortés», la saludó enfermera Patricia, quien había llegado desde Bogotá para trabajar en la nueva clínica. Camila sonrió al escuchar su nuevo apellido. Aún se estaba acostumbrando, pero cada vez que lo oía, sentía una calidez especial en el pecho. «Buenos días, Patricia. ¿Cómo está el paciente de la habitación 3? Muchísimo mejor. El nuevo equipo de cardiología que instalaron la semana pasada es increíble. La clínica había sido completamente transformada. Lo que antes era un pequeño consultorio rural, ahora era un centro médico moderno que servía a toda la región montañosa. Sebastián había cumplido su promesa de mejorar la atención médica del pueblo, pero esta vez con total transparencia sobre sus planes y presupuesto. ¿Ya llegó Sebastián?, preguntó Camila. Sí, está en su oficina revisando los planos para el centro educativo. Camila caminó por el pasillo hacia la nueva ala del edificio, donde Sebastián había establecido una oficina satelital de su empresa. Después de los eventos con Ricardo, él había reestructurado completamente el negocio, enfocándose en proyectos de tecnología para el bien social y alejándose de los contratos gubernamentales que habían causado tantos problemas. Lo encontró concentrado frente a su computadora, con planos arquitectónicos desplegados sobre el escritorio. «¿Cómo va el proyecto?», preguntó, acercándose para darle un beso en la mejilla. «Muy bien», Sebastián la abrazó. «El centro educativo estará listo para el próximo año escolar. Mateo va a ser uno de los primeros estudiantes en usar los laboratorios de ciencias. Hablando de Mateo, ¿no deberíamos ir preparándonos? La ceremonia es en 2 horas».
Sebastián sonrió y cerró la computadora. Tienes razón, no podemos llegar tarde a nuestra propia boda. Se dirigieron juntos hacia su casa, la misma casa pequeña donde Camila había vivido siempre, pero que ahora habían ampliado con una oficina para Sebastián y un cuarto más grande para Mateo. Sebastián había insistido en mantener la sencillez y las raíces del hogar que tanto amaba. «¡Mamá, Sebastián!», gritó Mateo corriendo hacia ellos desde el jardín. «Doña María dice que ya están decorando la plaza». El niño había crecido varios centímetros en estos meses, pero más que físicamente, había florecido emocionalmente. La adopción legal se había completado la semana anterior, y ahora oficialmente se llamaba Mateo Cortés Herrera. «¿Estás emocionado, campeón?», preguntó Sebastián cargando al niño. «Sí, pero también nervioso. ¿Y si me olvido de lo que tengo que decir?» «No te vas a olvidar», lo tranquilizó Camila. «Solo tienes que hablar desde el corazón». Mateo había insistido en dar un pequeño discurso durante la ceremonia sobre lo que significaba tener una familia completa. 2 horas después, la plaza principal de Villa Esperanza estaba transformada. Todo el pueblo había participado en la decoración. Flores silvestres colgaban de los árboles, las bancas estaban adornadas con cintas blancas, y una pequeña tarima había sido construida frente a la iglesia. Camila se miraba en el espejo de la sacristía, usando un vestido sencillo pero elegante que había elegido con la ayuda de las mujeres del pueblo. No era el vestido de novia tradicional y elaborado que podría haber tenido, pero era perfecto para ella y para este lugar que amaba. «Estás hermosa, hija», le dijo doña María, quien había asumido el papel de madre de la novia. «Sebastián es un hombre muy afortunado». «Nosotros somos los afortunados», respondió Camila. «Él salvó nuestras vidas en más de una forma». Afuera, los invitados comenzaron a tomar sus lugares. No había una gran multitud elegante, sino los rostros familiares de toda la comunidad que los había apoyado durante los momentos más difíciles. El doctor Ramírez estaría oficiando la ceremonia, y Patricia había organizado un coro improvisado de niños del pueblo. Sebastián esperaba en la tarima, nervioso pero radiante de felicidad. Llevaba un traje simple, muy diferente a los trajes de diseñador que usaba en su vida anterior en Bogotá. A su lado estaba Mateo, con su pequeño smoking, sosteniendo los anillos. La música comenzó, y Camila apareció al final del pasillo improvisado. No tenía un padre que la llevara al altar, pero no lo necesitaba. Caminaba con la confianza de una mujer que había luchado por llegar hasta ese momento. Cuando llegó junto a Sebastián, él tomó sus manos y le susurró: «Estás increíble». «Tú también», respondió ella con una sonrisa. El doctor Ramírez comenzó la ceremonia con palabras sencillas pero emotivas sobre el amor, el perdón y las segundas oportunidades. Cuando llegó el momento de los votos, Sebastián habló primero. «Camila», dijo con voz clara para que todo el pueblo pudiera escuchar, «cuando me encontraste enterrado en el bosque, no solo salvaste mi vida, me salvaste de una existencia vacía donde tenía todo, pero no significaba nada. Me enseñaste lo que es el amor verdadero, la familia real y el valor de una comunidad». Su voz se quebró un poco. «Prometo amarte, respetarte y ser honesto contigo todos los días de mi vida. Prometo ser el padre que Mateo merece y el esposo que tú mereces. Y prometo que Villa Esperanza siempre será nuestro hogar». Camila se limpió las lágrimas antes de hablar. «Sebastián, cuando apareciste en nuestras vidas tenía miedo de volver a confiar, de volver a amar, pero me enseñaste que el amor verdadero no es perfecto, sino que crece y se fortalece a través de los desafíos. Prometo caminar contigo por este sendero de la vida, en los buenos y malos momentos, siempre con honestidad y amor». Después del intercambio de anillos, llegó el momento que todos esperaban, el discurso de Mateo. El niño se acercó al micrófono, todavía lo suficientemente pequeño como para tener que ponerse en puntas de pie. «Hola a todos», comenzó con voz clara. «Quiero decirles que hoy es el día más feliz de mi vida, porque por fin tengo una familia completa. Sebastián no solo va a ser mi papá en los papeles, ya es mi papá en mi corazón desde hace mucho tiempo». El pueblo entero sonrió, algunos limpiándose las lágrimas. «Y quiero decir gracias a todos ustedes, porque cuando llegaron los hombres malos todos nos ayudaron.
Villa Esperanza no es solo nuestro pueblo, es nuestra familia grande. Mateo miró hacia sus padres. Mamá, papá, los amo mucho y prometo ser el mejor hijo del mundo. La ovación fue espontánea y emotiva. El doctor Ramírez, también emocionado, procedió a declarar a Sebastián y Camila marido y mujer. Cuando se besaron, sellando su unión, los fuegos artificiales que Sebastián había organizado como sorpresa iluminaron el cielo de la tarde. El pueblo entero estalló en celebración. La fiesta se extendió hasta altas horas de la noche. Hubo música, baile, comida preparada por todas las familias del pueblo y discursos emotivos de amigos y vecinos que habían sido testigos de esta historia de amor poco convencional. Mientras bailaban su primera canción como esposos, Sebastián le susurró a Camila: ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto? ¿Qué? Que empezó con la peor experiencia de mi vida y se convirtió en lo mejor que me ha pasado. A veces las mejores cosas nacen de los momentos más difíciles, respondió ella. ¿Estás feliz?, preguntó él. Completamente feliz. Camila miró hacia Mateo, quien bailaba con doña María. Tenemos todo lo que necesitamos. ¿Todo? Amor, familia, comunidad, propósito, enumeró. ¿Qué más podríamos querer? Sebastián sonrió girándola suavemente. Nada más. Absolutamente nada más. Mientras la música continuaba y las estrellas brillaban sobre Villa Esperanza, la nueva familia Cortés Herrera supo que habían encontrado algo que ninguna riqueza podría comprar: un amor auténtico, construido sobre la verdad, fortalecido por las pruebas y respaldado por una comunidad que los amaba. Su historia había comenzado con mentiras y peligro, pero había florecido en honestidad y esperanza. Y aunque el futuro siempre traería nuevos desafíos, enfrentarían todo juntos, como familia, con el amor como su guía y Villa Esperanza como su hogar para siempre. En los años que siguieron, su historia se convertiría en leyenda en el pueblo. La historia de cómo una madre soltera salvó a un millonario enterrado vivo, y cómo ese rescate se transformó en una historia de amor que cambió no solo sus vidas, sino toda una comunidad. Pero esa noche, bajo las estrellas colombianas, simplemente eran Sebastián, Camila y Mateo, una familia que había encontrado su felices para siempre.